galardonada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el premio AMIF 2015 por el apartado Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Participante en el intercambio México-Argentina con el tema de la conciliación, coordinado por la Red Interamericana para la Administración Laboral. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas ACE. Académica de número en la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Socio del Colegio Mexicano de Abogados, Asociación Civil. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Articulista de la revista Laboral. Participante en diplomado de Derecho Electoral impartido por la Universidad Panamericana. Profesora de posgrado en la Escuela Libre de Derecho. Profesora titular en Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Maestra en el Instituto de Posgrados de Derecho. Maestra en la Universidad Nahuatl del Sur. Maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Mérida. Magistrada representante del Gobierno Federal. Presidenta de la Junta Federal número 3 bis de la Federación de Conciliación y Arbitraje. Secretaria de Estudio y Cuenta de Magistrado. Secretaria General Auxiliar, Secretaria Técnica y Proyectista. Apoderada del Banco Nacional de Crédito Rural, así como de despachos civiles de Helmut Rosas y Virginia Ruiz. Sin más, por el momento, demos paso a su conferencia magistral. Buenos días a todos ustedes. Mi agradecimiento a la Universidad de Guanajuato y a las autoridades, principalmente al rector, el doctor Luis Felipe Guerrero Martino, al director de la División de Derecho, el doctor Eduardo Pérez Alonso, al presidente de mi Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Luis Gerardo de la Cruz Gutiérrez, al licenciado Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, connotado litigante en la materia, al licenciado Carlos de Buen, que es también un connotado litigante y que ha hecho una trayectoria por sí, con independencia de la muy brillante carrera que hizo su padre. Un saludo también a mis compañeros magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a todos los alumnos de esta preciosa universidad, y con el honor de dar una pequeña charla, una pequeña plática en este salón que es una verdadera joya. El tema que nos ocupa es el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, vista a partir del principio de tutela de acceso a la justicia. Iniciaríamos diciendo que todas las personas, nada más por el hecho de ser personas, tienen acceso a todos los derechos humanos que consagra la Constitución y los derechos humanos. Diríamos que a partir de la reforma que se hizo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 11 de junio de 2011, se incorporan varias novedades. La primera de ellas es el reconocimiento del nuevo bloque constitucional, que se conforma tanto por los derechos humanos y garantías y mecanismos de protección que se establecen en la Constitución, como en los pactos internacionales y tratados internacionales. Vemos una nueva manera de interpretar los derechos humanos y los principios que se incorporan, como el de interdependencia de principios, la universalidad, la indivisibilidad de principios y la progresividad, a la que nos referiremos posteriormente, así como las formas de interpretación de derechos humanos, el principio pro persona, siempre la tutela más amplia al ser humano, y la interpretación conforme. Tenemos también que dentro de este bloque de derechos humanos que se reconocen a las personas por el carácter de serlo, vemos toda una serie de garantías correlacionadas con el principio de tutela de acceso a la justicia, a la que también tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado. Y en esta suerte vemos que se regula también en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los muy famosos artículos 8, numeral 1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vemos entonces que la interpretación conforme y el principio pro persona son las dos nuevas maneras de interpretar los derechos fundamentales en su protección más amplia. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros trabajadores al servicio del Estado? Bueno, se establecen varios mecanismos de defensa en las leyes secundarias y en las leyes reglamentarias
concretamente en la que corresponde al apartado B del artículo 123 constitucional, así como en el apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo, que va a tener una importante modificación en breve. Así vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en cuanto a diferentes leyes reglamentarias, como en este caso lo es la Ley de Amparo, que el juicio de amparo propiamente es un mecanismo idóneo para que se pueda emprender y analizar si ha habido violaciones o no a los derechos humanos de todas estas leyes reglamentarias, incluyendo la ley que vamos a manejar ahora, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Y así, la Corte ha emitido diversos criterios jurisprudenciales y jurisprudencia para comprender a qué nos referimos con el principio de tutela de acceso a la justicia. Y veremos que es una especie del derecho de petición, que la tutela de acceso a la justicia comprende tres etapas. Una etapa previo, que es precisamente el acceso, que está prevista en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que todas las personas tienen derecho a un recurso o un mecanismo sencillo, con reglas del juego que sean entendibles, donde todo el mundo pueda dilucidar sus derechos y pueda hacer accionar al aparato del Estado mediante un órgano jurisdiccional con leyes establecidas con anterioridad al hecho y con un procedimiento previamente establecido que le dé un carácter de certeza y de seguridad jurídica para hacer valer su derecho. Una segunda etapa, que es la etapa judicial, donde se tienen que acatar todas las garantías del debido proceso legal. Y esas garantías las encontramos en la ley burocrática, en los artículos 46 y 46 bis, cuando se trata de trabajadores de base, 76 y 77 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, cuando hay una separación injustificada del servidor por virtud del subsistema, y en diversos ordenamientos, incluso para trabajadores de confianza en la propia ley, aunque estén excluidos de la utilización constitucional y de la reinstalación por una propia restricción constitucional. Y finalmente, la tutela de acceso a la justicia abarca una vez determinado el juicio. Ustedes recordarán que la Suprema Corte tiene un criterio donde nos dice que el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina cuando se dicta la sentencia o laudo. Entonces, un verdadero mecanismo de acceso a la justicia implica la ejecución de una sentencia o de un laudo que ha sido favorable a quien interpone la sentencia. Entonces, esto es muy importante considerarlo, porque en materia burocrática tenemos una seria dificultad para poder ejecutar los laudos que emiten las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, puesto que el único mecanismo muy cierto que tenemos es lo que establece el artículo 148 de nuestra ley federal, que dice que cuando se pretenda hacer valer un laudo, el único medio de apremio con el que se cuenta es la multa de 1,000 pesos. Pero como es una ley que ya vimos ayer, que data de los años 60, al hacer la conversión de la moneda, cuando se eliminan los terceros, muchos jóvenes de aquí pues, más o menos se enteraron porque están demasiado jóvenes, pero sucede que nuestra única manera de hacer ejecutar un laudo es 1 peso. La jurisprudencia ha dicho que nosotros tenemos dos artículos, el 150 y el 151 de la ley burocrática, que establece que tenemos toda una gama de posibilidades para hacer implementar los laudos, pero no nos dicen qué consiste esa gama. Entonces el tribunal, en un esfuerzo de ejecutar sus laudos, ha emitido varios criterios en los que ha establecido dar vista a la Contraloría o a los órganos internos de control para sancionar a los funcionarios que se oponen al cumplimiento de ese laudo, de manera que más o menos así tratamos de cumplimentarlos. Se utilizó el arresto, pero ustedes saben que acaba de salir una jurisprudencia con motivo de una sanción que se hizo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde se dice que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no puede arrestar ni privar de la libertad a nadie para hacer cumplir sus determinaciones. Esa medida nos servía mucho de verdad, porque el funcionario estaba al día siguiente con el cheque muy interesado en cumplimentar, o se le decía, oye, fíjate que te voy a tirar una orden de arresto, y entonces venían a hacer un arreglo y exigían el cheque. Pero ya no contamos con ese mecanismo. El otro que utilizamos es darle un informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no se está cumplimentando ese laudo, y a veces éramos más investigados que el propio responsable
Y nos decían, es que ¿por qué te tardaste? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Y qué pasa con tu ley? ¿Por qué no lo haces valer? Y bueno, pues tampoco era un mecanismo que nos estuviera funcionando. Otro mecanismo que utilizábamos para ejecutar laudos burocráticos es la lista al Ministerio Público. Y ese tampoco nos funciona mucho porque tenemos que mandar todas las copias para la integración de la averiguación previa, tenemos que ir a declarar como magistrados de sala y nos cuesta más trabajo ejercitar o hacer que los haga cumplir un agente del Ministerio Público que el propio tribunal. De manera que vemos una limitación práctica, un ejemplo que les he dado, de lo que sufrimos nosotros con esta tercera etapa del principio de acceso a la justicia o al control jurisdiccional para ejecutar un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tenemos otra jurisprudencia que nos habla de que el hecho de que se conceda la tutela de acceso a la justicia no significa que una persona esté eximida de cumplir con todos los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción. Le toca al Poder Legislativo establecer bases razonables para esa tutela de acceso y vamos a analizar esta ley federal, esta ley del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, y ustedes mismos como alumnos van a pensar si tenemos verdaderamente un mecanismo que haya creado el legislador que sea ágil y rápido para poder obtener una indemnización frente a un despido injustificado, o si ustedes consideran que hay muchos obstáculos para esta tutela de acceso a la justicia. Entonces, esto le tocaría al legislador establecer cuáles son esas bases para acceder en un burócrata, y concretamente un punto de carrera, y al órgano jurisdiccional le tocaría decidir el derecho en tribunales previamente establecidos conforme a procedimientos que ya estén establecidos y de los cuales pueda conocer el gobernante. En esta jurisprudencia 5 de 2015 que se proyecta, la Corte estableció y dijo, bueno, el hecho de que yo te dé esta tutela no significa que tú no cumples con la competencia correcta, que tú no vas a estar legitimado, que no vas a tener personalidad, que no vas a tener una legitimación activa causa o ad processum, lo cual significa que debes de acreditar la personería con la cual tú ostentas, que debes de ejercer un derecho y tener derecho a esa pretensión de fondo que estás ejercitando, esto es, ser el titular del derecho subjetivo público. De manera que, tratándose del amparo en revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia, no se te va a negar si no se dan los presupuestos fundamentales que establece la ley de amparo, que se trate de una cuestión donde se esté viendo si hay una interpretación directa a un precepto de la Constitución o se trata de una cuestión de constitucionalidad. En otra jurisprudencia nos establece y nos dice cuáles son los presupuestos mínimos que se requieren conforme al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y nos dice, bueno, el que tengas derecho a acceder a la justicia no significa que no vas a cumplir con estos presupuestos procesales. Todas estas jurisprudencias dicen más o menos lo mismo, hablan del contenido específico de la tutela de acceso a la justicia, de las 3 etapas de las cuales ya hemos platicado, de los artículos internacionales que están involucrados, pero también de la necesidad de que se cumpla con todos los presupuestos que establece la ley. Una más, que es muy interesante, una tesis aislada de la primera sala de la Corte, dice que el legislador, cuando establezca las reglas con base a las cuales se accede a la justicia, no debe de establecer rigorismos excesivos, no debe de poner obstáculos e impedimentos jurídicos o de hecho que no permitan que una persona pueda ejercitar su acción y que pueda tener la satisfacción de esas etapas previa, judicial y posterior al juicio. Finalmente, otra jurisprudencia que se establece por ahí, que habla también de la razonabilidad que debe de tener el legislador cuando aplique los derechos humanos y cuando aplique los contenidos mínimos de las leyes. Dice, hay uno para el servidor público de carrera en específico que se llama el derecho de veto, por virtud del cual cuando alguien ingresa al sistema y es elegido mediante un concurso, su superior jerárquico lo puede vetar, pero no lo debe vetar porque le caiga mal o porque
no le cae, o porque, no sé, por alguna cuestión, alguna discriminación por su preferencia sexual, o por su sexo, o por cualquier situación, su estatus económico, ese no debe de ser impedimento para ser vetado, sino que el veto debe de ser una causa razonable, ya sea porque es una persona violenta, o porque no hace bien su trabajo, o por cualquier otra situación que debe de estar fundada y motivadamente razonada, nos dice la jurisprudencia. Otra jurisprudencia más nos dice que la tutela jurisdiccional efectiva debe de relacionarse con otros principios, de manera que no porque alguien empieza la acción fuera de término o no firme va a tener derecho a esta tutela. Se van a aplicar también los presupuestos procesales y legales. Tenemos otra jurisprudencia más novedosa que establece el Pleno del Primer Circuito, esta jurisprudencia 28 de agosto de 2016, establece que cuando un servidor público de carrera demanda equivocadamente la reinstalación, porque el artículo 10, fracción 10 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal le da derecho a la indemnización, esto no significa que no va a tener derecho a nada. Hubo muchísima controversia en salas, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Se equivocó? ¿Le podemos cambiar el ejercicio de la acción y darle la indemnización constitucional? ¿O qué podemos hacer? Normalmente en mi trayecto y en toda mi vida profesional, cuando yo hacía eso, tenía mucha concesión de amparos. Me decían, oye, ¿por qué le estás dando esa acción si la que tenía era esta otra, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de trabajadores de confianza en el apartado A, donde sí tenían el derecho a la indemnización. Sin embargo, este Pleno del Primer Circuito dice, bueno, pues es el servicio profesional de carrera, es un régimen de excepción, de manera que si demandan mal la reinstalación, que ellos no tienen derecho a ese tipo de estabilidad en el empleo, tú les tienes que dar la indemnización constitucional porque está previsto así como un régimen especial en la fracción 10 del artículo 10 de la ley. Entonces, pues este es un criterio novedoso, acaba de salir hace 2 semanas y aunque exista un equívoco en el ejercicio, nosotros le debemos de suplir y darle la indemnización cuando demanda la reinstalación. Otra jurisprudencia más novedosa que salió de la segunda sala, la 34 del 2017, habla de trabajadores que no son de carrera, trabajadores de base en el régimen tradicional que tenemos, y establece que no se aplica supletoriamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo cuando tengan un despido injustificado y se les paguen los salarios caídos, de manera que rige el viejo sistema de si demandan la reinstalación, se pagan los salarios caídos hasta el momento del cumplimiento, y si lo que demandaron fue la indemnización constitucional, los salarios que se hayan generado hasta el momento de la indemnización. Esto no aplica para los servidores públicos de carrera. A continuación tenemos un cuadrito donde establecemos todos los regímenes a los que se sujeta un trabajador al servicio del Estado. El éxito para que una cuestión de carácter burocrático salga bien es desde que expedimos el nombramiento. Tenemos que ver de qué tipo de servidor público se trata, no incurrir en simulaciones, llevar una sana relación laboral burocrática y separar al servidor público con base en sus leyes para poder cumplir con ese tan famoso principio de tutela de acceso a la justicia al que hablamos. Nosotros tenemos entonces, en cuanto a los regímenes especiales de burócratas, tenemos propiamente los que se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, que se distinguen entre trabajadores de base y de confianza. Y dentro de los trabajadores de base debemos distinguir entre los definitivos y los temporales. Algunas legislaciones de trabajo burocrático hablan de trabajadores supernumerarios. En realidad se están refiriendo a los temporales. Otra manera que tiene el régimen burocrático de dividir a los trabajadores son propiamente los del servicio profesional de carrera, que tienen no saben cuántos miles de regulaciones y de artículos que lo reglamentan. Tenemos también a los del servicio profesional docente, a los que se va a referir el magistrado Charri aquí presente. Tenemos también a los policías, a los custodios, a los agentes del Ministerio Público,
que escaparon de la competencia del tribunal, que se rigen por sus propias leyes y que son vistos como entes administrativos, y tenemos propiamente a los del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, si nos ponemos a hablar de regímenes especiales, encontraremos seguramente muchos más. Aquí tenemos que distinguir a los trabajadores del servicio profesional de carrera y a los del régimen tradicional, y vemos que son dos maneras de ser trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza en el régimen tradicional, por una restricción de la fracción 14 del apartado B del artículo 123 constitucional, frente a un despido injustificado, únicamente tienen derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social. Esto es, que el constituyente no les da el derecho a la indemnización constitucional ni a la reinstalación. En cambio, tratándose del servicio profesional de carrera, sí se estableció por parte del constituyente y del legislador una indemnización o una canonjía especial, que es darles 3 meses de salario y 20 días por año, nos define la jurisprudencia, frente a un despido injustificado. Desde luego la reinstalación no. Hay otra manera de distinguir el régimen tradicional en cuanto a la eventualidad y la eventualidad propiamente dicha en el régimen profesional de carrera. Me explico. En el régimen tradicional de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores se clasifican en cuanto a su temporalidad por definitivos, que son los que ocupan aquellas plazas que no tienen titular y que pueden ser susceptibles de obtener una basificación. Tenemos también a los temporales, que son los que trabajan por tiempo o por obra determinada. Lo único que se tiene que hacer en el nombramiento es especificar que están afectados a una determinada partida presupuestal y establecer la fecha de inicio y de conclusión o la hora propiamente que van a desempeñar. Y los interinos y los provisionales. Los interinos, que son los que se desempeñan ocupando la plaza de otro. Los provisionales se llaman interinos en el apartado A, que son los que ocupan la plaza de otro. En el B se llaman provisionales. Eso lo podemos ver en los artículos 63 y 64. Y ha habido mucha confusión, incluso en jurisprudencia del Poder Judicial, para definirlos, pero se corrigió en aquella que habla de la situación real. Ahí ya se definió que los provisionales son los que ocupan el puesto de otro y que son desplazados del trabajo cuando el titular regresó. Lo único que se tiene que hacer en el nombramiento para que sea exitoso es poner a quién están cubriendo y que fueron desplazados porque aquel a quien están cubriendo regresó. Puede ser un oficio de petición, se compara o se coteja el oficio de petición más el nombre de la persona que aparece a sustituir en el formato único de personal o nombramiento burocrático, y ya está una defensa exitosa para decir terminó tu nombramiento porque regresó el titular. Y están los interinos en materia burocrática, también en estos artículos 62, 63 y 64, que son las personas que desempeñan una plaza hasta por 6 meses con independencia de que tenga o no titular. Entonces ya tenemos reglas claras en el apartado B, ya pudimos distinguir la temporalidad de quien se cubre en el A, que se le llama interino y provisional en el B, y ahora vamos a ver quiénes son eventuales en el servicio profesional de carrera. El servicio profesional de carrera es un régimen de excepción que tiene por objeto que el servicio sea desempeñado por las mejores personas, las cuales se van a acreditar capacitándose, haciendo exámenes de oposición, haciendo cursos de regularización para tener un mejor desempeño en la función pública, porque la función pública es delicada y queremos a las mejores personas. Para acceder al sistema, la ley de servicio profesional de carrera establece que pueden hacerlo por libre designación, que aunque los prevé la ley están fuera del régimen de aplicación de la ley, y los que son propiamente de carrera. Y tenemos un tercer tipo, que son los eventuales. Los eventuales se regulan de manera diferente a la ley burocrática. Los eventuales son aquellas personas que son contratadas para cubrir un caso de fuerza mayor o un desastre natural, así lo establece el artículo 34 de la ley, o las personas que tienen en el sistema menos de 1 año, o aquellas personas que en términos del artículo 43 de la ley hacen convenios
Dice la Secretaría, para esta cuestión electoral necesito más gente de esta Secretaría, pásamela, yo te paso gente, y hacen diferentes convenios de interconectividad para poder cumplir mejor con la función. Estas personas están excluidas del régimen de la ley, pero están previstas en la ley. Lo mismo pasa con la libre designación, que son todas las personas que ocupan los cargos más altos dentro de la Administración Pública Federal, los que tienen más alta especialidad y que pueden ser libremente removidos. La ley de la que vamos a hablar es propiamente de las personas que están en el sistema. El sistema se divide por 7 subsistemas. Hay uno de ingreso o selección, otro de permanencia con exámenes cada 5 años y un subsistema, el 7º, que es propiamente de separación y que es muy complicado. De manera que para poder tener una defensa exitosa en uno y en otro lado, tenemos que ubicar de qué servidor público se trata, si fue contratado como de carrera, si pertenece a la libre designación o está eventual por estas 3 causas que dimos, y si está dentro del servicio profesional de carrera, habría que ver dentro de cuál de los supuestos de separación que establece el artículo 60 de la ley es al que nos vamos a referir, porque la renuncia y la defunción pues son causas automáticas de salida del sistema, que aunque ustedes no lo crean lleva un procedimiento. Imagínense nada más causa de separación por defunción y hay que hacer todo un pequeño procedimiento muy ágil, pero bueno, así lo establece la ley en los artículos 76 y 77, aunque ustedes no lo crean. La renuncia, bueno, un poquito más natural, porque se tiene que aceptar la renuncia, ver las causas de la renuncia, entregar el servicio público, en fin. Otra de las causas por las que se puede salir del sistema es por sentencia debidamente ejecutoriada que imponga una pena privativa de libertad. Entonces, bueno, pues no hay ninguna responsabilidad para el titular separar a un servidor público de carrera cuando se ha presentado esta situación. La fracción cuarta, que es la que tiene toda la reglamentación del mundo para separar al servidor, es cuando ha incurrido en una causa reiterada de incumplimiento dentro del servicio profesional de carrera. Esto significa que tiene más estabilidad que un trabajador de base, porque un trabajador de base burócrata, con que haya incumplido una vez, es suficiente para seguir el procedimiento de autorización de cese y cesarlo, a menos que se trate del abandono de empleo, que no requiere pedir permiso al tribunal ni la instrumentación de un acta con todas las formalidades que establecen el artículo 46 y 46 bis. De manera que la fracción cuarta del artículo 60, que habla de la separación de un servidor de carrera, requiere necesariamente incumplimiento en 2 ocasiones. Y aquí vamos a estar sujetos a la situación de la prescripción. Si la prescripción cuenta a partir de que se da la primera y la segunda, y si el servidor incumple y lo hace un año después, pues va a estar muy comprometido que podamos estar dentro de la prescripción para separarlo. Esta situación del servicio profesional de carrera se dio desde Cedillo. Empezaron a salir las primeras jurisprudencias en 2014. Las jurisprudencias para ver cómo se debe de contar la prescripción en términos de la fracción cuarta del artículo 60 de esa ley, todavía no salen. Llevamos todavía muy pocos procedimientos de separación y no tenemos aún un pronunciamiento de la Corte. Y tenemos una ley que establece muchos mecanismos previos para separarlo. Cuando un servidor público incurre en ese incumplimiento reiterado, se le tiene que avisar por 5 días para que se defienda y para que nos diga algo. Señalarle otros 10 días para que presente todas las pruebas que considere pertinentes. Si califica el órgano interno de control que esa causa de separación está debidamente sustentada, se continúa con el procedimiento y se pide el cese en términos del artículo 81 del reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de manera que tenemos 2 procedimientos, ¿sí? Y acuérdense que el artículo 25 del que hablamos muy románticamente, el 14.1 y 8.1 de todas las convenciones que citamos, concretamente el Pacto de San José, hablan de un recurso de acceso sencillo para la tutela de acceso a la justicia. Y aquí tenemos un recurso donde el servidor público enfrenta 2 procedimientos, uno previo a la separación, cuando se determina si es susceptible de que se siga un procedimiento de autorización de cese, se va a un segundo procedimiento ante nosotros como
el 46 bis para los trabajadores de base, pero con la característica de una doble causal. Y aquí les diría a ustedes, alumnos, que les voy a hacer preguntas al final, a ver si están atendiendo esto. Les voy a preguntar si estamos cumpliendo, si el legislador está cumpliendo con el principio de igualdad. Recuerden ustedes que hay dos formas, hay muchas formas, pero las más famosas son dos para violar derechos humanos. Una es la exclusión tácita de un beneficio, que se da cuando el legislador viola derechos de igualdad porque establece para dos regímenes o más iguales una reglamentación y el otro lo deja sin reglamentar. Entonces, ¿qué está haciendo? La exclusión tácita de un beneficio de reglamentación respecto de estos. Pero ¿qué sucede, ¿sí?, cuando el legislador trata de diferente manera regímenes que pueden ser semejantes? Por ejemplo, los policías, ustedes saben, cuando tienen una separación injustificada, tienen derecho a la indemnización constitucional, más los salarios caídos, más 20 días por año. Un servidor público de carrera, frente a una separación injustificada, tiene derecho a la indemnización constitucional y 20 días por año sin salarios caídos. Un trabajador de confianza del régimen tradicional del apartado B no tiene derecho ni a la indemnización constitucional ni a los salarios caídos. Esta manera en la que podría violar el legislador el principio de igualdad sería por diferenciación expresa de regímenes semejantes que regula de manera diferente. Ahora, tiene que atender el legislador para poderlo hacer sin violar el principio de igualdad a la razonabilidad. Si lo hace de manera razonable, y podríamos pensar en la restricción constitucional que se establece en la fracción 14 del apartado B del 123 constitucional, que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la reinstalación ni a la indemnización constitucional frente a un despido, los del servicio profesional de carrera a esta indemnización, podríamos pensar que quizá sí fue razonable la medida. Al final de la clase, bueno, vamos a decirlo de alguna manera, voy a preguntarles si les parece que el legislador violó o no el principio de igualdad al aplicar tantos regímenes diferenciados tratándose de trabajadores al servicio del Estado. No importa que me digan a qué tiene derecho cada quien, nada más, ¿es razonable o no lo que está haciendo el legislador? Recuerden que estamos en la era de los derechos humanos y que hablamos de ese artículo primero, donde dijimos que dentro de los 4 principios hay uno muy importante de no regresividad, que es el principio de progresividad. Y también preguntaría yo al final de esta intervención a los alumnos si les parece que se violó o no el principio de progresividad, si nos atenemos a lo que la Corte considera que es la progresividad. Progresividad, nos dice la Corte, debe de ser gradual. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer mecanismos para que todos tengan una tutela y una protección, y que debe de hacerlo a corto, mediano y a largo plazo, estableciendo las medidas políticas, económicas, sociales y económicas que sean necesarias, políticas, para poder lograrlo, pero que de ninguna manera impliquen regresividad. Y nos dice la Corte, esto significa que la progresividad, ¿sí?, no es vertical, es horizontal. No es que cada quien tenga más derechos, porque si no estaríamos en el mundo de nunca jamás de Peter Pan. Nosotros lo que queremos es que alcancen los derechos a más personas. Pensar el principio de progresividad en forma vertical fue lo que sucedió en mi experiencia como presidenta de Junta cuando conocí del conflicto de Mexicana de Aviación. Hubo un conflicto de carácter económico donde se establecía que les iban quitando prestaciones. Ustedes saben que ese contrato colectivo de trabajo era uno de los más caros del mundo, que por cada 80 centavos de un peso, 80 se iban al contrato colectivo de trabajo y el 20% era para el funcionamiento de la aerolínea. Nadie se dio, los sindicatos dijeron, no queremos que nos corten prestaciones, queremos todos nuestros derechos, los 9 boletos de avión a que tienen derecho mis familiares por todo el mundo, los derechos que se tienen una vez que se establece la jubilación, y nadie se dio. ¿Y qué pasó? Cuando la Corte todavía estaba hablando de si procedía o no ese conflicto de carácter económico, que determinó que no procedió, ya había quebrado la aerolínea, porque nadie se dio un poco de sus prestaciones. Aeroméxico me tocó llevarlo, estuvo así de que le sucediera lo mismo que Mexicana, pero viendo lo que le pasó a su vecino, se aceptaron reducir sus prestaciones.
Entonces, ¿se cumplió o no con el principio de progresividad? Sí se cumplió, porque alcanzó para más la reducción de esos derechos. La progresividad está muy mal entendida. Debemos de hacerlo en una manera muy razonable y muy racional para que subsistan las fuentes de trabajo. Y no está aquí mi compañero el doctor Hugo Ítalo Morales, con el que tuvimos también un interesante convenio con Iberia. Tuvo que cerrar oficinas, sin embargo se hicieron liquidaciones y se bajaron las prestaciones todos para que siguiera funcionando esa aerolínea española, pero se tuvieron que hacer ajustes con los trabajadores en México. Entonces, ustedes mismos me van a decir si hay violación o no del legislador al tratar en forma diferenciada estos regímenes especiales de trabajadores al servicio del Estado. Ahora, tenemos un cuadro de jurisprudencias, este cuadro de jurisprudencias, donde vemos toda la evolución que tuvo el servicio profesional de carrera, jurisprudencialmente hablando. Queridos compañeros alumnos, México vive la judicialización de la justicia. ¿Qué significa esto? Que quien no estudia todo el tiempo las jurisprudencias que emite la Suprema Corte en pleno, en salas o en plenos de circuito, está perdido, que se dedique a otra cosa. Porque muchas veces ganar o perder un juicio tiene que ver con la interpretación que se hace. Claro, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, pues ya opera la situación de la retroactividad, pero hay que estar pendientes de cómo se debe de llevar el juicio y cuáles son las reglas. Como no se sabía nada del servicio profesional de carrera, de los que no son de libre designación y de los que no son eventuales, sino los que son propiamente de carrera, cuando estaban frente a un despido injustificado, hubo décadas en las que no se podía interpretar cómo se pagaba ese derecho que estableció el legislador a su favor, que es el pago de una indemnización. El legislador no nos dijo cómo. Los artículos 79 y 80 que dejó en su ley, en la Ley de Servicio Profesional de Carrera, nos decía: cuando se trate de una cosa de carácter administrativo, conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y cuando se trate de una cuestión de carácter jurisdiccional, conocerá el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero no dio ninguna regla. Entonces nosotros teníamos que interpretar que cuando se afectaban derechos sustantivos que implicaban la separación, íbamos a estar frente a la ley burocrática laboral, y cuando se tratara de cosas propiamente de acceso al sistema, o de cómo se aplicaban los exámenes, o de no pasar la evaluación, que son otras causales para separar al servidor, tiene dos chances para reprobar, o no pasar la regularización que se hace por medio de una capacitación. Entonces no había nada, de manera que tuvo que entrar la Suprema Corte y la jurisprudencia para decirnos cómo eran las reglas del juego del servicio profesional de carrera. Primera regla, la jurisprudencia 8 del 2003. Frente a un despido injustificado se tiene que entender que esa indemnización son 3 meses de salario y salarios caídos. ¿En qué se sustentaron? En el artículo 43, fracción sexta de la Ley Burocrática, y 46 de la Ley Burocrática, que dicen que nadie debe de ser despedido injustificadamente, y que cuando exista un despido injustificado, los trabajadores podrán optar por la reinstalación o por la indemnización constitucional y el pago de salarios caídos, fracción tercera del artículo 43 de la Ley Burocrática. Entonces dicen, el Pleno del Primer Circuito que determinó esto en esta jurisprudencia, dicen si van salarios caídos, porque el propio ordenamiento burocrático, que se aplica supletoriamente, establece el derecho a una indemnización y a unos salarios caídos. La segunda razón que dieron para decir que sí tenían derecho a los salarios vencidos fue el artículo 81 del reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Bueno, ¿y eso por qué? Porque dice que cuando un servidor público de carrera es separado justificadamente, tiene que ser restituido en todos los emolumentos que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo, y eso se interpreta como salarios caídos. Dice concretamente el artículo que tiene derecho a todos los beneficios, y el beneficio más importante de una persona como trabajadora es el pago de los salarios caídos. La segunda sala, posteriormente, en una jurisprudencia 14 de 2015, dice: no se confundan, son 3 meses. ¿Por qué? Porque es exclusivamente y expresamente lo que estableció la Constitución, y porque la finalidad que tiene un servidor de estar separado en forma injustificada es que cuando no es su culpa, es que subsista, y la manera que tiene para subsistir es el pago de esta indemnización. Y como que quedó un poco oscuro qué pasaba con los salarios caídos.
Después salió una tesis aislada, esta tesis de 16 de octubre de 2015, que después se convirtió en la jurisprudencia 171 de 2015, donde se dijo, no, ya sabemos cómo se va a pagar. Son 3 meses, más salarios caídos, más 20 días, no, sin salarios caídos, más 20 días por año. Esta es una ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, y dijo, en lugar de los salarios caídos, que no es un beneficio que dio el constituyente para los trabajadores de confianza en la base 14 del apartado B del artículo 123 constitucional, se sustituye con las reglas del 49 y 50. Ustedes saben que en el servicio, en el trabajo tradicional, el patrón queda eximido de la obligación de reinstalar a un trabajador cuando se trata de un trabajador de confianza, cuando tiene un trato continuo y permanente con él, cuando se trata de un trabajador con una antigüedad menor a 1 año y cuando se trata del servicio doméstico. Pues igual le vamos a hacer, el patrón queda eximido mediante el pago de estos 20 días por año de indemnización, y así protegemos al servidor que pueda subsistir hasta que le paguen esta indemnización. Y finalmente se dio la jurisprudencia 175 del 2015, donde se estableció no hay salarios caídos para el servidor profesional de carrera. ¿Por qué? Porque el artículo 8 de la ley burocrática dice que los trabajadores de confianza quedan excluidos. La fracción 14 del 123, que ya hablaban las otras jurisprudencias, no le da ese beneficio a los trabajadores de confianza, y esto es una concesión graciosa. Así es que lo que hizo el Pleno del primer circuito de interpretar pagar los salarios caídos con el artículo 123, fracción 22, apartado A, diciendo que el pago de indemnización son 3 meses y van salarios caídos, no aplica en este caso porque se trata de un régimen de excepción. Y posteriormente salió esta jurisprudencia 34 del 2017, de la que ya platicamos, que dice que aunque se equivoquen y ejerciten la reinstalación, se les va a dar la indemnización constitucional y los 20 días por año. Tenemos otro cuadro de jurisprudencias interpretativas de la Corte, donde nos dicen que es propiamente el servicio profesional de carrera, esta 107 del 2015. Bueno, pues es un régimen de excepción que tiene por objeto eficientar, transparentar y profesionalizar el servicio público mediante los principios de legalidad, de equidad, ¿verdad? Porque no nos importa cuál sea el nivel socioeconómico o la preferencia sexual o el sexo de la persona, de eficiencia, nos interesa que sepa mucho, que aprenda, que se capacite, que se someta a los procedimientos, a los exámenes y que los pase, y de objetividad. Y fíjense cómo el legislador habla en la naturaleza jurídica y interpreta la Corte de razonabilidad y objetividad para darle el puesto a otro en lugar de otro, ¿sí? Entonces todos los exámenes de selección, el veto y todo lo que se aplica en el servicio profesional de carrera goza de este nuevo término que lo tenemos muy de moda desde 2011, objetividad y razonabilidad. Esta otra jurisprudencia nos dice por qué la ley de servicio profesional de carrera habla de estabilidad en el empleo si no tienen derecho a la reinstalación. Y nos dice, bueno, la manera en la que vamos a entender estabilidad es que no puede llegar un nuevo servidor público y correr a todos. No puede llegar y decir, todos me presentan la renuncia y yo traigo a los míos. No. Estas personas ya se capacitaron, ya hicieron examen, ya hicieron carrera, ¿sí? Imagínense que sucediera eso en el Poder Judicial, que tiene uno de los mejores sistemas de depuración de ingreso y de carrera, ¿sí? No podemos hacer eso. La estabilidad, nos dice la jurisprudencia 20 del 2016, 110 y 112 del 2015 de la segunda sala, es una cuestión modulada. Significa que tienen derecho a una indemnización y 20 días frente a un despido injustificado. Esa es su estabilidad. No se confundan, no es la reinstalación. Y no aplican aquí las convenciones internacionales que hablan que los trabajadores de confianza en el mundo pueden ser reinstalados, porque aquí hay una restricción de carácter constitucional, y dentro del bloque de los derechos humanos está también la Constitución con esta situación o esta restricción del constituyente. Ahora, ¿en qué se distingue? Nos dice la jurisprudencia 18 del 2016, una tesis aislada de la segunda sala del 14 y 16 de octubre del 2015. ¿En qué se distingue un trabajador de confianza de carrera y los trabajadores de base? Bueno, pues es precisamente en el tipo de estabilidad total para los trabajadores de base en el régimen tradicional y estabilidad modulada, que es la indemnización constitucional en el servicio profesional de carrera.
Y nos dice esta otra jurisprudencia, ¿en qué se distinguen los trabajadores de carrera y los trabajadores de libre designación? Bueno, pues muy sencillo. Los trabajadores de libre designación están previstos en el artículo 8 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera y son los que tienen los cargos más altos. Piensen ustedes en los secretarios de Estado, en los oficiales mayores, en los miembros del Servicio Exterior Mexicano, los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad pública y nacional, los del servicio profesional docente, los que tienen un propio servicio de carrera como es el Poder Judicial de la Federación y el personal de honorarios. Todos esos son los de libre designación, pero entre todos ellos destacamos a los de alta especialización. Esto significa que pueden ser removidos libremente del sistema. En cambio, los del servicio profesional de carrera tienen un trato especial, puesto que no pueden ser removidos libremente a menos que no hayan pasado los exámenes, incurran reiteradamente en un incumplimiento a la Ley de Servicio Profesional de Carrera o alguna de las causales que establece el artículo 60. Y otra jurisprudencia más que habla de la justificación de la diferencia de trato y dice, bueno, propiamente hay una diferencia de trato. ¿Por qué? Porque se sometieron a exámenes, porque se capacitaron y porque se supone que son las mejores personas que tienen una dependencia para laborar. Ahora tenemos unos cuadros en los que presentamos todos los procedimientos que se tienen que hacer para separar a un servidor profesional de carrera en la Administración Pública Federal. Y aquí les diría yo que tiene más requisitos que el Sagrado Sacramento del matrimonio para poder separar a un servidor público de carrera, porque tiene que presentar esos dos procedimientos. Estos cuadros se los voy a dejar para que los lean y los vean con detenimiento, ¿sí? Primero se inicia el procedimiento, se establece que alguien incurrió en el incumplimiento reiterado, que ya vimos la complejidad por la situación de la prescripción. Esto tiene que ser operado única y exclusivamente por el Comité Técnico de Profesionalización, porque si no lo opera, ¿sí?, la persona correcta o lo opera el superior de la oficina, esa separación va a ser injustificada. Está llena de candados, véanlo cuando vayan a separar o vayan a defender un servidor profesional de carrera si están en la dependencia. Lean a quién le toca qué. Hay como 7 entidades y vamos a seguir pasando a las siguientes diapositivas para llegar. Esas son las causales, ya las vimos. La siguiente diapositiva, si es tan amable. A la izquierda tenemos quiénes operan qué cosa y los tenemos en 3 niveles. El servidor público de carrera incurre en ese incumplimiento reiterado. El jefe titular de la oficina documenta la primera ocasión, se documenta la segunda ocasión, el subsistema empieza a calificar si es separable o no el servidor. La Dirección General de Derechos Humanos exige que se deje una constancia en el expediente, se integra todo en un solo expediente, se inicia el procedimiento. Fíjense cuántas personas, aquí ya intervinieron 3 y todavía no inicia el procedimiento, ¿eh? Viene un cuarto nivel en el que el órgano interno de control va a calificar si se da o no ese procedimiento y si puede tener futuro, con la instrumentación de un acta, donde se escuchan pruebas. Las diferentes dependencias establecen cuáles son sus reglas del juego. La Secretaría de Gobernación tiene incluso una audiencia previa del servidor público de carrera para que pueda aportar sus pruebas y defenderse de si incurrió o no en ese incumplimiento reiterado. Después tenemos en otro nivel, vuelve a calificar el órgano interno de control, se hace por parte del servidor público un informe con justificación, ya sea con audiencia o fuera de audiencia. Después la Dirección General de Derechos Humanos encuentra algo que no está consistente, lo regresa. ¿Se imaginan? Los desvíos están documentados en la Ley de Servicio Profesional de Carrera y califican tanto la Dirección de Recursos Humanos como el órgano interno de control. Y así viene el diagrama de flujo. Si continuamos con el sistema, sigue el procedimiento. No continúa, se regresa todo al paso 1 y búscale otro incumplimiento reiterado doble porque este no funcionó. Que sí funcionó, a ver, vamos a ver si le diste oportunidad al servidor público para que ofreciera pruebas dentro de los 10 días. Y si le diste al servidor público la oportunidad de que ofreciera alegatos. Y tenemos ahí la calificación tanto del órgano interno de control como de la Dirección General de Recursos Humanos. Y una vez que se determina que sí, se hace un dictamen, un chiquilaudo o chiquisentencia,
¿sí? Y se determina que sí es susceptible de que vaya a pedirse permiso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para cesarlo. Tenemos una tutela de acceso a la justicia sencilla y fácil. Yo creo que también es tortuoso para el patrón. Tiene demasiadas cosas que tienen que atender para separarlo. Y ya después tenemos la situación de la separación, el irse ante el tribunal, y bueno, tenemos otra lámina más para la separación cuando se trata por renuncia, otra lámina más para la defunción, otra lámina más cuando no cumplen o no pasan el examen. Y bueno, con esto terminaría por preguntarles a los alumnos, levanten la mano los que crean que el legislador incurrió en una exclusión tácita de un beneficio. A ver, diferenciación expresa. Los que consideran que hizo todo bien. Nadie cree nada del legislador. ¿Sí? ¿No violó? Sí violó. ¿Les parece bien fácil el acceso de un servidor público de carrera o de un titular para cesarlo? A ver, levante la mano a quien le parezca bien fácil. Levante la mano a quien no. Acaba de salir la diferenciación normativa en violación al principio de igualdad. Muchas gracias por su participación. Estoy abierta a cualquier pregunta de su parte. Todo clarísimo, ¿verdad? Bien. La prescripción, ¿a partir de qué momento corre? ¿De la primera conducta o de la segunda ya que es reiterativa? Yo considero, se necesita todavía jurisprudencia, que una vez que se configura la causal de la fracción cuarta, que es la segunda conducta, empezaría a correr el término prescriptivo que se va a llevar conforme a la ley burocrática. Ellos tienen unos plazos de 10 días para configurarle la causal, otros 10 días para que ofrezcan pruebas, otros 5 días para alegatos. Esos son términos preclusivos, pero dentro del ejercicio de la acción, los 4 meses para poderlos separar contarían a partir de que se llevó a cabo todo el procedimiento. Ya tenemos las dos causales, ya la configuramos, ahí sería más bien un término preclusivo para hacer valer todo el procedimiento, que son como 30 días. Para poder hacer el ejercicio de la autorización de cese, tendríamos que haber llevado todo el procedimiento ajustado en esto y tener el dictamen. Puede ser que la Corte diga, cuando se configura la segunda causal, y que no le interesen los 30 días de procedimiento, o que sí le interesen los 30 días de procedimiento, le regale 30 días más a los 2 meses. No sabemos qué pueda definir la Corte. De verdad, ¿yo qué haría? Cuando se configura la segunda causa, me apuraría en el procedimiento y lo haría todo dentro del término de los 4 meses de la ley burocrática para el ejercicio de la acción. Eso es lo que yo haría, ¿no? Pero como hay un procedimiento previo al procedimiento, puede interpretarse que podrían tener los 30 días más. Lo que no se vale es que me tardé investigando un año. Eso es lo que no se vale. ¿Alguna otra cosa? Sí. ¿Cuál es su opinión en el siguiente sentido? Las jurisprudencias que tuvo usted a bien en hacer el conocimiento. Gracias. Primeramente felicitarla porque domina plenamente el tema. Mis respetos y mi reconocimiento. Decía, ¿cuál es su opinión en el siguiente punto? Primero, las jurisprudencias que gentilmente nos han recordado, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cumplen estas con su función exclusivamente de interpretar la norma jurídica presumida, que se presume de oscura, o bien hace más tedioso la legislación por incluir figuras jurídicas jamás previstas en la norma? Concluyo. Las jurisprudencias emitidas cumplen con la función de interpretar la norma oscura, o bien enredan más lo procesal. Y segundo, ¿qué opina usted para evitar toda esta problemática desde el punto de vista del Estado, que en lugar de fincar responsabilidad laboral en los términos magistralmente expuestas por usted, y lo reitero, mi reconocimiento a su capacidad, lo domina plenamente,
¿considera usted que es mejor fincarle al servidor público lisa y llanamente una responsabilidad de índole administrativa? Porque su servidor me declaro perplejo para, como juzgador, emitir una buena sentencia en estos términos, o como un modesto litigante, es muy, muy difícil. Le reitero mi reconocimiento, maestra. Felicidades. He aprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, voy a contestar las preguntas en orden diverso al planteado. ¿Cómo se puede evitar todo esto? Cambiando la legislación, haciéndola mucho más sencilla, ¿sí? Pero como a veces no nos llega rápidamente el cambio legislativo en este tipo de cuestiones, ¿qué le podría decirle la jurisprudencia de la Corte? Podría decirle que hizo milagros, porque tenemos una reglamentación secundaria muy complicada, el que va contra el objetivo de lo que es el servicio profesional de carrera, que era eficientar, transparentar y tener a las mejores personas. Se vuelve imposible separar a un servidor público. Entonces, si yo tengo dos vías, la vía del servicio profesional de carrera con los 7 subsistemas y el subsistema de separación, que tiene un procedimiento más difícil que el propio previsto en el 46 bis de la ley burocrática, yo plantearía un problema de responsabilidad administrativa. Me parece más fácil separar así al servidor que por virtud de su nombramiento como servidor profesional de carrera, como lo hicieron en su momento tratándose de policías. Los policías todavía están en el inciso P del artículo 5 de la ley burocrática y están establecidos como trabajadores de confianza, pero por esa vía no tienen derecho más que a las medidas de protección y de seguridad social. Cuando son separados como entes administrativos por virtud de procedimientos que conocen los tribunales contenciosos administrativos o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según se trate de un policía federal o de un policía local, obtienen la indemnización constitucional, salarios caídos y 20 días por año. Entonces, ese ejercicio les da más resultado que el otro. El ejercicio para separar a un servidor profesional de carrera me parece que es mejor la vía de la ley de responsabilidades de los servidores públicos que de la ley de servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. Y la jurisprudencia, bueno, sí mete una figura para mí extraña, que es el de cuando justifica por qué paga los 20 días por año. Toma una figura del apartado A, que son los trabajadores de confianza, la disculpa o dispensa que tiene el patrón para reinstalarlos cuando se trata de servicio doméstico, trabajadores de confianza, trabajadores menores a un año o cuando acredita que tienen un contrato permanente. Esa no es una figura propia de la materia burocrática. Entonces, a lo mejor yo hubiera quedado con la indemnización y los 3 meses, nada más. Los salarios caídos, yo creo que hicieron un ajuste respecto a los 20 días por año, porque los trabajadores de alta especialidad que no son de libre designación cobran mucho, entonces son condenas impagables. Y si ya no se pueden ejecutar la de los trabajadores de base del régimen tradicional, mucho menos la de los trabajadores de confianza. Yo soy trabajador de confianza y yo le puedo decir que a la Administración Pública Federal se llega con maleta de vuelta. ¿Sí? Uno no puede pensar en su estabilidad y en quedarse y en cuáles son las estrategias para que no lo vayan a separar. No, pues uno sabe que no hay utilidad en las relaciones laborales burocráticas, sino el prestar lo mejor posible el servicio público. Y sabemos en la función jurisdiccional que tenemos nosotros que atrás de esos expedientes no hay papeles, hay personas, y que uno debe de irse cuando se terminó. Entonces, yo creo que esa canotea que tiene el servidor público de carrera de confianza de los 3 meses es más que suficiente. Espero haber contestado a satisfacción. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora María Rosario Jiménez Moles. A continuación, daremos inicio a la ponencia Servicio Profesional Docente.